Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Israel. Los saludo desde acá de Tierra Santa Israel, para ser más exacto desde Tel Aviv. Y bueno, aquí vamos nuevamente con nuestras clases de hebreo moderno eh, por YouTube. Y para los que ya me conocen, vimos en la última clase el sustantivo, ¿cierto? Y en esta ocasión, siguiendo el orden de los contenidos, me refiero al orden, de alguna forma es lo que... mu- a ver, o sea, derechamente uno no puede entrar, uno quisiera aprender a conjugar el verbo y entrar rápidamente a hablar el idioma y desafortunadamente para poder no digamos desafortunadamente, digamos desafortunadamente para aquellos que están apurados por aprender el idioma, eh, esta estrategia esta estrategia está pensada y está, por decirlo así, diseñada en relación a la experiencia personal de quien les habla. Son muchos años que yo pasé trabajando en la soledad con algunos amigos que estaban interesados ya en Chile en el idioma, pero uno va descubriendo en este camino del estudio que estudiar hebreo solo es complicado y, y si estás solo y no tienes interacción con otras personas en el idioma es más complicado aún. Y bueno, estudiar hebreo se puede estudiar hebreo por varios motivos. Algunos de los motivos son por motivos intelectuales, por motivos religiosos, por motivos de curiosidad, etcétera. Bueno, caen dentro de lo que sería la intelectual, ¿cierto? Etcétera. Ahora, independientemente de los motivos que ustedes tienen allá, la disposición de este curso de alguna forma sigue un hilo lógico que no pretende que ustedes se sobrecarguen con todos los tecnicismos de la gramática del hebreo, porque la mayoría de los libros que circulan, sobre todo en Sudamérica, bueno, para ser más sensato, lo que yo vi en Chile, en la universidad y en las librerías que están allá en Santiago, los libros son extremadamente técnicos. Es decir, para explicarle a ustedes, por ejemplo, la naturaleza del sustantivo, ustedes para poder estudiar un libro de eso, ustedes tendrían que haber primero estudiado, no sé, lenguaje. Por ejemplo, tendrían que ser licenciados en lenguaje español o lenguaje castellano o profesores de lengua castellana para poder entender todos los tecnicismos del libro. Ahora, el problema es que muchas personas no tienen la paciencia y no tienen la formación para poder estudiar con esos libros, y cuando agarran uno de esos libros, el problema es que se confunden, se desaniman y al final desisten. Entonces, todo ese vigor, ese ánimo de hacer cosas, se pierde. Por lo mismo, resulta muy delicado, y a la hora de estudiar cualquier cosa, es importantísimo hacerse asesorar y tener opinión respecto de qué es lo que le conviene y cómo estudiarlo. Y en ese sentido yo creo tener la experiencia suficiente. Ya me han dado como 7 8 años de estudio del hebreo solo con amigos, ahora acá en Israel, y entiendo lo que significa tratar de ingresar el idioma a la memoria, ¿ya? Porque eso es en el fondo, ¿ya? Y el tema es complicado porque el tema de la memoria pasa por la composición de cada uno de nosotros. Hay personas que aprenden escuchando, hay personas que aprenden repitiendo, hay personas que aprenden eh, bueno, muchas formas de aprender, mirando, escribiendo, etcétera. Hay gente que se hace esquemas, hay gente que asocia, hay gente que tiene estrategias, memorizan, construyen una palabra sin sentido, pero cada una de las letras de la palabra les recuerda algo. Otros piensan en celdas, en columnas, en tablas y ordenan. Hay montones de estrategias, pero está claro que la estrategia de un profesor particular, independiente de la asignatura o de lo que enseñe, va a estar de alguna forma acomodada a cómo funciona su propia mente, y por lo tanto va a calzar con algunos y con otros no se va a acomodar tanto la estructura cognitiva de otro, y ese es un problema, porque yo puedo creer que la estoy haciendo súper bien y a lo mejor el alumno que está al otro lado no entiende. Y el problema es que la educación es una cosa colectiva, es decir, para un profesor le es imposible ponerse
Es imposible en una pura estrategia incluir todas las formas de pensar, por lo que significa que cada ser humano tiene que de alguna forma moldearse o adaptarse a las circunstancias del ambiente que lo rodea. Y eso no es fácil, ¿ya? Bueno chicos, en esta ocasión, para entrar un poco en tema, vamos a estudiar los pronombres demostrativos y vamos a ver ejemplos de la sección, es decir, vamos a hacer algunos ejercicios de oraciones recordando los pronombres, los sustantivos, algunos adjetivos y ahora, a ver si nos da el tiempo, incluir los pronombres demostrativos. ¿Ya? Los pronombres demostrativos están aquí, son los más usados en hebreo. El de pronombre demostrativo se, perdón, el pronombre demostrativo se, el pronombre demostrativo sot y el pronombre demostrativo ele. Ahora, ¿cómo se escriben esto en hebreo? Entonces el pronombre demostrativo se escribe con una sign, lo voy a escribir en cursiva, ¿ok? Entonces el pronombre demostrativo, la z que ustedes ven ahí es una sign y la sign se escribe así. Esa es la z y esta palabra termina en una hey, se. No me quedó muy bien la hey, la voy a hacer de nuevo, se. Y si quieren añadir la vocal tendrían que añadir aquí un segol. Eso de ahí se llama segol y es la e. Y la palabra se o este elemento gramatical o pronombre demostrativo se incluye a estos dos, es decir, este o esto. Es decir, yo puedo decir en español para decir este niño o esto no me gusta, utilizo las dos palabras. Yo no puedo decir este niño y después dar a entender la idea de esto no me gusta con la palabra este, porque en español necesito ambas palabras, la palabra este y la palabra esto, ¿ya? Entonces en el hebreo vamos a darnos cuenta que una sola palabra nos permite expresar un sinnúmero de situaciones, ¿ya? Lo mismo pasa con el pronombre demostrativo sot. Y como ustedes ven, también empieza con sign. Ahora, algunos pueden pensar que aquí va una vav, pero acá en realidad lo que va una alef. Y después al final va una tav sofit, sot. Si ustedes lo escribieran porque se sienten con la libertad para hacerlo y se le ocurre poner una vav, por ejemplo, si lo escribieran así, pónganle que ustedes le escriben una carta a un amigo acá en Israel y le dicen, bueno, estas son las cosas, esto es lo que me gusta de Israel. Sot mashani oev me Israel. Esto es lo que me gusta de Israel. Y lo escriben así, sot, así como lo escribí acá. Su amigo israelí seguramente va a entender que se equivocaron, pero va a entender lo que están tratando de decir, ¿ya? Así que si quieren improvisar, si quieren hacer jazz, pueden hacerlo, pero les recomiendo que hagan improvisación en el hebreo cuando ya hayan ingresado a su memoria la forma correcta, ¿ok? Entonces aquí lo que va un puntito ahí arriba y esa es la O, sot. Y estas, como ustedes ven acá, se escribe L. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no me acuerdo exactamente el libro, pero me vino a la mente parece que fue el número de Deuteronomio. Dice, estas son las cosas que Moisés le dijo a los hijos de Israel. Entonces eso dice, estas son las cosas, L.A. de Barín, llamar Moshe le Bene Israel. L.A. de Barín, llamar Moshe le Bene Israel. Estas son las cosas que Moisés le dijo a los hijos de Israel. L, estas. Y bueno, en hebreo se escribe con una alef, L, lamed, me quedó media feita la lamed, L, y termina con una G, L. Y estos son los pronombres demostrativos. Veamos algunos ejemplos.
Por ejemplo, escribamos la oración: esto es un jugo y este es un helado. Y este es un helado. ¿Ya? Entonces, cómo escribimos la oración en hebreo? Esto es un jugo. Entonces, la palabra esto, el pronombre demostrativo es se. Entonces, tendríamos que escribir se. Tendríamos que escribir se es un jugo. Ahora, toda esta expresión es esta parte de aquí es un jugo. En hebreo se escribe simplemente a mitz, donde si uno lo tradujera sin interpretación, sin sentido, diría este el jugo, este el jugo. Y suena como arcaico en el español si lo digo así, pero en hebreo lo que entienden es justamente lo que está escrito en español. Esto es un jugo. Cuando nosotros hacemos la traducción directamente al español sin interpretar, se tendría que traducir esto el jugo, o este el jugo, y no tiene sentido. Pero en el hebreo esta expresión les queda clarito en la mente a ellos. Le están diciendo esto es un jugo. Se amitz, la palabra mitz es jugo. Esta palabra de aquí significa jugo. Y esto de aquí es el artículo. Y el artículo es simpático porque esta palabra a engloba varios artículos. ¿Ya? Entonces uno puede decir, en español tenemos el, la, los, las. Y todos esos artículos se engloban en esta palabra a. ¿Ya? Entonces, amitz, ashemesh, el sol, alayla, la luna, ayeladín, los niños, ayeladot, las niñas. Como ustedes pueden ver, asatsuin, los juegos, ashulhanot, las mesas. Y para todas esas palabras utilicé siempre el mismo elemento, el mismo artículo. ¿Ya? Y vamos con la otra parte de la oración. Bueno, se amitz y la palabra be corresponde a li. Este bc, otra vez c, es un helado. Ahora cuidado, porque fíjense que acá escribí c y hay que tener cuidado porque la palabra glida, fíjense que si la escribo en hebreo es Gimel, Lamed, Yud, Dalet, y fíjense que termina en una Hei Sofit. Perdón, en una Hei. Nada Hei Sofit. Termina en una Hei. Las palabras que terminan en Hei, por lo general son femeninas. Entonces, si yo aquí sé que la palabra, el sustantivo es femenino, el pronombre demostrativo tiene que estar en concordancia con el género del sustantivo. Por lo tanto, acá no puedo usar se, porque se es masculino. Entonces tengo que utilizar ¿qué palabra? Bien, tengo que utilizar la palabra sot. Sot a glida. Fíjense que acá el a viene a ser en los artículos de... Viene a ser el artículo un, ¿cierto? Este es un jugo. Este es un glida helado. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Pongámosle ejemplo, este era A, pongámosle ahora ejemplo B.
Estos, vamos a utilizar el pronombre demostrativo estos. Estos son los reyes de Egipto. ¿Cómo escribimos eso en hebreo? Estos. Entonces la palabra estos se escribe L, los reyes. Entonces los reyes, el verbo ser en hebreo, y aquí recordamos, el verbo ser en hebreo está implícito. Entonces acá yo no hay ninguna partícula que me haga darme cuenta de que está el verbo ser. El verbo ser en hebreo está implícito. Entonces tengo que ver cómo construyo esto de aquí, los reyes. Entonces, los reyes es el plural de el rey. Si yo digo el rey, es Amelech. Si yo digo los reyes, entonces digo Amalahim. Malahim. Y ahora de Egipto. Entonces cuando quiero utilizar esta forma del de, digamos que cuando digo, si ustedes analizan la estructura de la oración, dice, estos son los reyes de Egipto. Y uno podría interpretarlo como que el de es una especie como de elemento de posesión. Es como que Egipto contiene a los reyes, o que los reyes pertenecen a Egipto, o que los reyes están contenidos en Egipto, o que, como dice la expresión, estos son los reyes de Egipto. Entonces da una sensación de pertenencia. Y cuando quiero dar esa sensación, o escribir esa percepción en hebreo, entonces tengo que utilizar una partícula que en hebreo se llama shel. Entonces el shel viene a dar la connotación de este elemento, digámoslo, de la palabra de. Es como un pronombre, es como un adjetivo posesivo. No soy un gran experto en gramática del español, pero sí les doy fe que el elemento en hebreo es shel. Como ustedes leen acá, estos son los reyes de Egipto, o estos son los hijos de Javier, o estas son las manzanas de Javiera, o estos son los autos de Don Tito. En cada una de esas oraciones donde apareció el de, ustedes tendrían que poner para ese de, esa connotación del de, la palabra shel. Elia Malachim shel Egipto. Y Egipto en hebreo se dice Mitzrayim. Ahora, ¿cómo se podría escribir? Escribamos eso en hebreo para que nos quede un poco más bonito. Entonces, L, estos, a Malahim shel Mitzrayim. Ele Malachim shel Mitzrayim. ¿Ya? Voy a verificar la palabra Egipto en hebreo para ver que no esté cometiendo ningún error. Denme un segundo. Así que no se olviden, así como yo les hablo acá como profesor, el profesor no se las sabe todas y muchas veces tiene que ir a buscar en el diccionario. Así que está más que claro que ustedes tienen que hacer lo mismo, tienen que estar con el diccionario siempre. Egipto, la palabra Egipto, egipcio, bueno, tengo la palabra Egipto acá, Mitzrayim, y es, según la palabra acá, Mitzri, entonces acá tendría que yo escribir, aparentemente cometí un error al introducir la Ain, porque no lleva Ain, Mitzrayim, y tampoco lleva
se escribe sin yud. Se escribe simplemente con una i aquí, un jirik, una sade, mitz, ra, la reish. Y ahora quiero escribir el plural, mitzrayim. 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 Es lo que usted, mitz, como que aparece aquí un sheva, mitz, cortito aquí. Una e que prácticamente no se percibe, mitz. Alguien la puede confundir con una a, mitz, 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 mitz. Si hola, mitze, 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 mitzrayim, 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 mitze, mitze. Ahí la estoy marcando, mitze, 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 lo cual deforma la palabra, mitze, mitze, mitzrayim. Si ustedes saben, conocen la palabra mitzrayim, saben que suena así, mitzrayim, no mitzrayim, lo mitzrayim, así no suena, mitzrayim, mitzrayim, eso está equivocado, porque suena mitzrayim. Vean que la E no se nota, pero yo la estoy marcando para que ustedes vean cómo el sheva está metido ahí, pues, pero es tan breve esa E que no se nota. Mitzrayim. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos algunos usos de los pronombres demostrativos. Y principalmente esos son los pronombres demostrativos. O sea, por ejemplo, si quisiéramos decir esta es mi casa. Si yo quisiera decir esta es mi casa, entonces tendría que escribir esta es mi casa. Ahora, hay que tener cuidado porque fíjense que cuando nosotros escribimos en español, y aquí me voy a ir tranquilito, por eso les decía a muchos y siempre repito, el hebreo y el estudio de cualquier idioma requiere mucha paciencia porque van a encontrar que tienen mucho que analizar con respecto a los géneros. Fíjense que si yo escribo esta en mi casa, a todos les queda claro, porque hay una concordancia entre el sustantivo, digamos la palabra casa, hay una concordancia entre el género de esta palabra y el pronombre demostrativo que se está utilizando. Yo no puedo escribir y eso es más que obvio para alguien que habla español. Y esto es mucho más obvio que está errado. ¿Ya? No, está claro, para alguien que habla español está claro. Ahora, porque la estructura del idioma español está bien metida en nuestra cabeza y no vemos ningún tipo de contradicción. Sin embargo, cuando nos vamos al hebreo, nos vamos a encontrar con la contradicción y no vamos a ver al principio qué pronombre demostrativo usar. ¿Por qué? Miren, les explico. Porque en hebreo casa es bait. Ahora uno tiene que preguntarse cuál es el género de la palabra bait. Ah, el género, es femenina. Y resulta que femenina, el pronombre demostrativo que hace conexión con un sustantivo, el pronombre demostrativo que concuerda con un sustantivo femenino, ¿cuál es? Sot. Pero resulta que en español el pronombre demostrativo es esta. Y parece que me confundí acá. Déjenme revisar un poco. Denme 30 segundos, chicos. Estoy pensando, déjenme, porque parece que me estoy acá confundiendo solo. Y en realidad está más que claro. O sea, está casi claro. Denme 20 segundos.
Claro, en realidad aquí yo me confundí porque acá hay concordancia. Acá hay concordancia. Si voy a escribirlo de nuevo acá. Ya, si yo escribo esta en mi casa, en hebreo yo tengo que escribir. ¿Qué es lo que me dice a mí la experiencia? Pues yo ya sé cómo se dice. Se dice Sot a by Sheli. Entonces, esto ya me dice de que hay concordancia entre la escritura en español, me refiero a los géneros. Porque casa es femenino en español. Y esta también tiene que estar en concordancia con el sustantivo. Y en hebreo también, porque bait es femenino y el pronombre demostrativo que estamos utilizando es sot, que también es femenino. ¿Ya? Entonces habría concordancia. Entonces esto que hice acá en realidad esto de aquí es una pequeña confusión que se me puso. ¿Ya? Y se tienen que acostumbrar a lidiar con las confusiones porque se van a dar cuenta de que la mente siempre está percibiendo el género y la mente de un español percibe el género como mente de una persona que habla español. Y de repente creemos tener claridad con respecto del género en hebreo y a veces nos confunde. Ya es una cosa que para los españoles, para la gente de habla hispana que vivimos acá en Israel, es siempre una batalla al día a día. Uno tiene la estructura del idioma en la cabeza en hebreo, pero de repente uno tiene el miedo de estar hablando mal. Entonces a mí me pasa, por ejemplo, con mi señora, que yo siempre le estoy preguntando si la palabra del sustantivo es femenina o masculina, porque yo tengo la estructura en la cabeza, pero no sé si la estoy diciendo bien, porque no sé el género de la palabra. Entonces una cosa que siempre a uno lo está como persiguiendo, le causa un poco de escozor y es un estrés que una persona que está metida en un idioma tiene que asumir. Así que si un día se le ocurre venir para acá, pueden preguntarme respecto de cuáles son las estrategias para lidiar con el estrés. Porque estar acá en Israel y lidiar con el idioma las 24 horas del día, al principio del primer mes, o a los 3 meses si vienen como turistas y saben que se van a devolver a su país de origen, felices. Pero si ustedes se vienen a quedar, se van a encontrar con que el idioma ya no es tan romántico, es decir, la mente se resiste. Entonces ahí empieza otro juego. ¿Ya? Y suceden cosas bien interesantes a nivel de la psicología. ¿Qué es lo que pasa con la mente de una persona? Y yo soy un ejemplo vivo de eso, pero eso para quienes les interesa me pueden preguntar. Eh, es mucho el trabajo que yo estoy haciendo acá. Así que desde ya, si ustedes se interesan en indagar más sobre este tema, yo les agradecería si ustedes les interesa que esta iniciativa de Cultura Israel siga funcionando a través del tiempo. Aceptaría enormemente cualquier donación de parte de ustedes. Donaciones que pueden ser principalmente el bien que más nos sirve el dinero. Y, y si a ustedes les interesa esta iniciativa, por supuesto, más que encantado, aceptaré cualquier ayuda de parte de ustedes. ¿Ya? Porque es mucho el tiempo y el trabajo que le dedico. Y si ustedes consideran y les gusta lo que yo estoy haciendo, y si ustedes me contactan por el mail o por el Skype o como ustedes quieran contactarme y ustedes quieren ayudarme, por supuesto yo les voy a decir que no. Obviamente les diré que sí porque es un trabajo que me apasiona y de alguna forma estoy en una interacción que genera una evolución en mi persona y que también genera por decirlo así, una experiencia que creo que, así como la experiencia de muchas personas en muchas partes del mundo, merece ser, por alguna forma así, canalizada y merece ser valorada porque de alguna forma este granito de arena contribuye al desarrollo de muchos. Y yo creo que muchos de los que ustedes están viendo estos videos concuerdan con eso. Y bueno chicos, pues les agradezco. Y hay muchas cosas que les puedo contar, pero no me quiero salir del tema, ¿ya? Pero interesante es el tema de la psicología. ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con la mente de una persona cuando se ve sometida
al estrés de tener que asociar a la estructura del cerebro, de la mente, un lenguaje nuevo. Y suceden cosas muy muy interesantes, y algunas cosas he escrito con respecto de eso, y desafortunadamente tengo un trabajo fijo y que me quita, o por decirlo así, que debo darle bastante tiempo, y son los tiempos muertos, por decirlo así, en los cuales me dedico a temas de mi interés. Así que hay mucho que analizar y mucho que profundizar, ¿ya? Y cualquier ayuda de parte de ustedes es bienvenida. Ya, chicos, y bueno, veamos una última oración para irnos a la casa. Digamos la oración: estos son los estudiantes de Andrea. Entonces, eso, ¿cómo lo escribimos en hebreo? Entonces, la palabra estudiante es masculina y el pronombre demostrativo también. Entonces, lo que uno tendría que escribir en hebreo: L, estos, L, los estudiantes. Entonces, a talmid, y el plural, bien, a tal mi dim. L a talmidim de Andrea, Shell. Y interesante ahora cómo escribimos Andrea. Bueno, si vemos las consonantes, tenemos una nun, una dalet, una reish, y las otras son vocales. Entonces, por lo general, dada mi experiencia, alguien podría decir, bueno, pero la A podría empezar con una Ain. Pero resulta que la Ain, el espíritu de la Ain es Ain, es una palabra muy gutural. Y sería extraño decir Andrea, porque uno tiene que también considerar el espíritu de la palabra en el idioma original, Andrea. Y si ustedes ven, Andrea, no digo Andrea, no digo Andrea, digo Andrea, es un espíritu suave. Y generalmente las palabras con espíritu suave al comienzo parten con una Aleph. Andrea. Y ahí tengo la A. Ahora, respecto a la naturaleza de la A, eso ya es un poco más complicado, ¿ya? Porque no sabría si podría ser un pataj o un pataj jirik, que sería una A más corta. Si ustedes ven, es Andrea, es una A bien marcada. Entonces no podría ser un pataj jirik, no podría ser una A corta, tendría que ser una A normal, ¿ya? Pero ya por lo menos podemos escribir el nombre, Andrea, y sabemos que no parte con Ain, por el espíritu de la palabra. Luego nos vendría la consonante, nun, an, dalet, Andrea, André, aquí tendría que ir una E, digamos un segol, André. Fíjense, André, fíjense, no sé si André, A. Ahora, esa A tampoco es A, no es Ain. Entonces, uno podría pensar en una Aleph, pero a mí lo que me dice mi intuición es que no es una Aleph, tiene que ser una G. Andrea. ¿Ya? Ahora alguien, si por cualquier cosa, el idioma cuando uno lo aprende, hay cosas que ustedes aprenden por prueba y error. Entonces, si ustedes le escribieran una carta a alguien que se llama Andrea acá en Israel, que por lo demás puede que no les vaya a pasar, ustedes podrían escribirlo así, André, y se le ocurre terminarlo con Aleph. La persona la va a entender, allá no se asusten, ¿ya? Entonces, L a Talmidim Shel Andrea. ¿Ya? Así que, bueno, chicos, en esta ocasión hemos visto el artículo, los pronombres demostrativos C, Sod y L. Y hemos visto que el artículo, cuando hablamos de el, la, los, las, estos artículos se engloban en un puro artículo que es A en hebreo. Shalom אדוני, 11:30. טוב. טוב. אני חיפשתי אותך שמה, חשבתי שאתה שמה עובד, לא ידעתי שאתה עובד פה. לא, זה בסדר. קראתי את החוזרת. אוקיי, אני אבוא ב-11:20, לא אגיד לך. לא,
אתה אמרת לי ב-11 וחצי. טוב, זה עוד שעה. עוד שעה. טוב, בסדר. פחות משעה קצת. כן, כן. תודה. אני מודה לך, אתה סולח לי, אני חיפשתי אותך. לא רציתי להשאיר אותך שיסגור, אתה לא יכול לצאת מבית ספר. לא, תודה. לא, תודה. אבל תודה שאמרת לי שסוגרים ב-11:30. קטי אמרה לי אתמול, אין אף אחד שוב בא. הבנת אותי? שאין אף אחד מה? אף אחד לא בא, מהמורים, מהעובדים, אף אחד לא בא. רק אני ופיני והשנה עובדות. הבנת? למה אני מבין? זהו, פתאום אני ראיתי אותך, אני חייב להגיד לך מתי אני הולך. טוב, זה בסדר. אוקיי, תודה. זה בסדר. אני חיפשתי אותך בחדרים שם, לא ידעתי אתה פה. תראה, יש דברים, חלק מהדברים שקורים פה, שעדיין אני לא מבין. בוא להגיד שלא ידעתי על זה. לפי מה שאני יודע, לבורנטין, בוא להגיד מרתה, אנחנו צריכים לעבוד עד אמצע אוגוסט. גם אני עובד עד אמצע החודש, אבל היום אין מורים, אין אף אחד, אז לא היית צריך לבוא היום. אפילו עוד יותר טוב לחזור הביתה מוקדם. אוקיי, אז תודה רבה שאתה יודע מזה. בטח. תודה. תודה, יצחק. Bueno chicos, ahí ustedes vieron lo que significa y va a quedar grabado en el video en YouTube para que ustedes lo vean. Cómo el hebreo es un idioma, o sea, la mente de una persona, y por eso les decía que en la psicología uno puede ver muchas cosas que le suceden a la mente cuando uno estudia un idioma, porque ustedes van a ver en la grabación un montón de cosas y las analizan. Cómo yo reaccioné, y eso es una cosa que pasó sin que yo quisiera, porque vino una persona encargada de cerrar acá el colegio y me habló en hebreo y mi mente tiene que reaccionar. Si ustedes se dan cuenta, es muy distinto venir, mirar, conocer los lugares santos, ir a Jerusalén, ir a Masada, caminar por Tel Aviv, por la playa, ver que está todo en hebreo, pero ya cuando ya la mente se empieza a sumergir en el idioma, suceden fenómenos muy, muy simpáticos, y algunos fenómenos son relativamente complejos, pero a la larga uno empieza a observar de que hay una evolución, y una evolución que de alguna forma tiende a irse para atrás, para adelante, es una lucha, ¿ya? Y de alguna forma es, digámoslo, uno empieza a ver cómo el ímpetu del ser humano de alguna forma lo fuerza o lo obliga a tener que buscar nuevas formas para poder acomodarse. ¿Ya? Y eso es un tema muy apasionante de cómo de alguna forma nos adaptamos a los ambientes, ¿ya? Y es un tema interesante ver cómo de alguna forma el ambiente nos obliga a la adaptación, y si no nos adaptamos entonces pagamos un precio. Pero si nos quedamos en nuestro ambiente cómodo en el cual vivimos, quedamos en una situación estática. Por lo tanto hay dos opciones: o nos quedamos cómodos en donde estamos, o buscamos nuevos horizontes o ambientes nuevos y nos adaptamos a eso. Entonces, así como yo estoy luchando con un idioma, así alguien podría decir, bueno, vivo en el calor o en el frío del sur de Chile, o en el clima tropical de Brasil, y se le ocurre irse a vivir a Finlandia, o se le ocurre irse a vivir a un lugar donde el ambiente es contrario a él. Y obviamente esa persona se va a ver presionada por el ambiente, pero si logra atravesar el periodo, va a encontrar que hay una evolución, ¿ya? Y bueno, a partir de toda esta experiencia uno va encontrando cosas bastante interesantes con respecto a la naturaleza de nosotros. Así que aprender algo, o salir de lo establecido, o de la comodidad, de las estructuras que nos albergan, puede ser peligroso, puede ser un poco excéntrico, puede resultar contraproducente, pero hay beneficio y riesgo. Se consiguen cosas y también se paga por eso, ¿ya? Es la evolución, es el camino que la naturaleza ha dispuesto. Así que vean, chicos, que del hebreo uno puede saltar y puede hacer un resumen de un montón de ideas, y seguramente una persona que está en otro estudio también seguramente podrá ver
parte de este drama humano que es el salir adelante, que es el evolucionar, el comprender, el entender, iluminarse. Y es un camino largo y desde ya los saludo y les doy todo mi ahínco y espero no se desmotiven en sus estudios personales. Muchas veces uno está en el desierto o está solo en el mundo, pero esa es la realidad que nos ha tocado vivir y de alguna forma es en nuestra mente y en nuestro estudio personal y en nuestras emociones propias en las cuales tenemos que buscar la respuesta a nuestras interrogantes. Y como muchas personas han descubierto, uno podría decir que es en la soledad y es en la búsqueda interior donde al parecer están la mayoría de las respuestas a nuestras interrogantes. ¿Ya? Así que desearles lo mejor y nos veremos en una próxima. Y duda o consulta, ustedes ya saben, en el canal pueden escribir, pueden retarme, pueden felicitarme, pero siempre con respeto. Un abrazo amigos, que les vaya bien. Saludos. Chao.